qué bueno que le partiste la madre. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo qué? O sea, mi papá diciéndome eso, dije, no lo podía creer, ¿no? Por ejemplo, por otro lado, es quien forja al niño. Para empezar, él usa disciplina férrea y le enseña al niño a utilizar y aumentar su fuerza de voluntad. Lo va a sacar de la comodidad de su hogar, lo saca de la concha, lo saca de la cueva, lo arrastra de la cueva si es necesario. Le hace ver al niño le enseña sus capacidades, su poder, cuáles son sus capacidades, qué puede hacer, qué retos puede enfrentar. Es el papá el que cree en el hijo cuando el hijo no cree en él. El papá cree más en el hijo que el hijo mismo. Claro, él lo empuja hacia sus capacidades porque él es el hombre con visión y experiencia. Pero ¿qué pasa si no tienes esto? ¿Qué pasa si tu mamá lo que quiere es que no te cortes o que no te caigas? Nunca nadie te va a empujar a que tú alcances tu mayor potencial. Entonces necesitas un maestro, necesitas un ágora, como la que tenemos academia.jerrysanchez.com, necesitas un mentor. ¿Ves lo importante de esto? ¿Ves lo importante de tener una figura de mentor? Sobre todo como un hombre y también como mujer. Pero aquí estoy hablando con hombres, pero ve lo profundo de tener esta figura. Y muchos piensan que nada más viendo unos videos, pues estás bien pendejo. Para empezar, él usa la disciplina férrea. ¿Qué quiere decir esto? A mí no me vas a llorar y te voy a decir que ya no. Yo te voy a enseñar y lo tienes que hacer. Le enseña al niño a utilizar y aumentar su fuerza de voluntad. Porque cuando el niño esté solo y el padre no esté, el padre va a estar ahí a través de su experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna vez alguna huella dejó el padre que le dijo sí puedes. Y el niño, cuando esté enfrentando algo ya de adulto, va a recordar esas palabras y van a quedar en su psique para siempre, como si hubiese sido ayer. Y yo te puedo poner varios ejemplos, que esto nunca lo he contado, pero lo voy a platicar. Recuerdo muy bien, esto fue en la escuela elemental. Estaba yo jugando en un partido de fútbol y uno de los tipos que más me caía mal y yo le caía mal a él, nunca supe por qué, quizás me envié. Algo pasó de que le robé el balón o le quité el balón y se encabronó y me insultó. Y le respondí el insulto y él me insultó, pues ya saben, ¿no? El típico de tu madre y la chingada. Y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero eso lo supe después. En ese momento me encabronó tanto que dijera algo de mi madre, que lo reventé. Y, por cierto, ahí también a mí otro cuate de esa misma escuela, luego a mí me reventó. Pero bueno, esa es otra historia. Y ahí lo reventé, en medio del patio de la escuela. Francamente, yo no sabía qué estaba haciendo, pero estaba tan emputado que lo hice. Y luego me puse nervioso porque no me sentí cómodo con eso que había hecho. Y luego dije, puta, ¿qué? O sea, literal no sabía yo qué hacer. Me quedé como paralizado. Y esta no es una invitación a la violencia. Repruebo lo que hice y por esto estoy diciendo, no me gustó lo que hice. No me sentí bien con lo que hice. Me sentí avergonzado de ello, pero no sabía qué hacer. Y entonces me sentí mal. Me sentí mal por él y me sentí mal por mí, pero también tuve mucho miedo de lo que me iba a pasar. Entonces dije, estoy en problema. Y me suspendieron de la escuela. Entonces el siguiente día, que no podía ir a la escuela porque estaba suspendido, me hicieron pedir, bueno, cuando regresé a la escuela me hicieron pedir una disculpa pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sí lo hice porque obviamente estaba yo muy avergonzado y más que nada no lo quería hacer porque me daba mucha pena lo que había hecho. Estaba avergonzado de lo que había hecho. Pero recuerdo muy bien que al siguiente día mi castigo fue que yo iba a hablar con mi padre todo el día y que yo iba a hacer todo lo que él me dijera. Entonces me levantó muy temprano, como a las 4:30 de la mañana, para ir a correr en la mañana, lloviendo, con frío. Y estábamos corriendo él y yo. Y recuerdo que me sentía mal de haberme levantado tan temprano. Imagínense, era un niño. Y estábamos corriendo. Y en ese tiempo yo tenía un poco de sobrepeso. Entonces imagínense, allá empezaba a ser el Jerry gordito. Porque he sido gordo en 2 etapas. Más grande también, pero ahí también era el niño gordo. Y entonces imagínense para mí lo que representaba hacer ejercicio, levantarme temprano, haber estado como enojado, pero también avergonzado y como muy estresado. Y pues yo no sabía procesar nada de eso, ni estaba entendiendo lo que me pasaba, ¿no? Y recuerdo muy bien que mi padre, cuando estábamos corriendo, obviamente yo no le decía nada. Hicimos como varios recorridos de la pista. Y yo me paraba, ¿no? Y me decía, órale, camina, corre, no te pares, corre. Y ahí yo viendo, puta madre, carajo. Y me decía, órale, ¿no? Entonces me esperaba y luego me empujaba. Me decía, vamos, ¿no? Me empujaba, no quiere decir que me empujaba y me caía, ¿verdad? No, sino que, o sea, me agarraba, me apoyaba, mejor dicho, con su mano y con su brazo me llevaba y me decía, órale, sí puedes. Y como a la tercera vuelta, que para mí era una vuelta enorme, puta, era una mentada de madre y creo que teníamos que hacer como 10. Entonces decía, puta, ¿cuántas llevamos, pa? Órale, no, todavía te falta mucho. Y en eso me esperó. Entonces yo iba ahí corriendo y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, ¿qué pasó de qué? Me dice, no te hagas pendejo. Y le digo, ¿de qué? Y me dice, ¿qué pasó en la escuela? ¿Por qué no vas a ir hoy a la escuela? Mi papá obviamente sabía todo, ¿no? Porque mi mamá le había dicho. Y le digo, bueno, pues porque me porté mal. ¿Cómo que te portaste mal? Sí, me porté mal. Y me dice, ¿qué hiciste? Y mi papá estaba muy tranquilo y eso
eso me tranquilizó, porque yo pensé que me iba a gritar y me iba a decir que era un tonto y que cómo se me ocurría, porque yo ya llevaba varias de hacer pendejada y media. Entonces, la verdad es que lo merecía, pero bueno, no lo hizo. Y estaba muy tranquilo y estaba muy sereno, seguía corriendo conmigo. Me decía, bueno, ¿y qué pasó? Cuéntame. Y hubo algo muy importante, un vínculo y una cosa que nunca voy a olvidar. Y fue el momento en el que me dijo, ¿me puedes contar? No le voy a decir a tu madre. Es una plática de hombre a hombre. Y ahí me sentí no solamente apoyado, sino sostenido y como con mucha confianza. Porque no es solamente no le voy a decir a tu mamá, sino es entiendo tu mundo, entiendo lo que hiciste. O sea, mi papá sabía perfectamente todo. Entiendo lo que hiciste, no voy a comentarlo porque tu mamá evidentemente no lo va a entender. Y va a quedar entre tú y yo. Entonces, cuando me dijo eso, me quedé congelado, pero también a su vez, hagan de cuenta que sentí que un peso de encima se cayó. Entonces yo me acuerdo que me le quedé viendo así como, porque mi padre fue un hombre muy enérgico conmigo, muy férreo. Y siempre que platicábamos le digo, hubiera sido el doble, yo estaría el doble de arriba. Hubiera sido el doble, se ríe. Y me acuerdo muy bien que me dijo, bueno, ¿qué pasó? Y le dije, no, pues es que estaba yo jugando fútbol y entonces pasó esto y este pendejo dijo algo de mi mamá. Y me dice, ¿y qué dijo de tu mamá? Dije, no, pues tal cosa. Y se me quedó viendo y me dijo, qué bueno que le partiste la mano. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo qué? O sea, mi papá diciéndome eso, dije, no lo podía creer, ¿no? Y me dice, no lo vuelvas a hacer, eso nunca es la respuesta. Y en la vida no puedes estar así. Estoy decepcionado de que hayas hecho eso porque no es lo que yo te he enseñado. Pero entiendo por qué lo hiciste. No quiero que lo vuelvas a hacer. Y cuando lleguemos a la casa, le dices a tu mamá que yo te regaño y que no lo vas a volver a hacer. Va a quedar entre nosotros, pero no quiero volver a saber eso porque entonces vamos a tener problemas. Y yo, sí, pa. Y seguimos corriendo. Y me dijo, órale, bueno, venga, hay que seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Pero ese momento, ahora mientras te lo estoy contando, literal, estoy oliendo la lluvia mientras te lo cuento, quedó tan grabado en mi psique. Y el impacto que tuvo ha sido y seguirá siendo tan grande que lo recuerdo como si hubiera sido allí. Detalle por detalle. Te puedo decir hasta cómo iba vestido mi padre, cómo iba vestido yo. Todo. Te puedo decir todo. El momento, las palabras, todo, absolutamente todo. Mi psique conectó con esos ancestros que se juntaban alrededor del fuego a dar la lección. Sentí que me hablaban generaciones a través de mi padre. Y estoy seguro que así fue. Ese momento tan importante, he tenido muchísimos con mi padre y también con mi madre. Pero es para que veas la dimensión, lo importante de la disciplina, el contacto masculino. Eso es algo que mi mamá jamás en la vida me hubiera dicho. Nunca. No porque no quisiera, no porque no me amara, no porque no lo entendiera, más bien, no, sino porque no lo entendía. No está en su capacidad de hembra. No está en su capacidad. Eso es algo que solamente un hombre puede entender y enseñar. Porque mi papá entendió las fibras que tocó eso. Mi papá entendió lo que es para un hijo su mamá. Entendió el tema de la protección, entendió el tema de la violencia, entendió muchos temas. El de la vergüenza, el de no saber qué hacer, el de defenderte. Todo eso lo entendió perfectamente porque sabía que un hijo va a estar enfrentado a eso. Él sabía que qué bueno que lo enfrenté y él estaba hablando conmigo, pero también a su vez me disciplinó al hacerme hacer las cosas temprano y decirme, tienes que terminar esto y tienes que hacerlo. Y claro, después tuve muchas tareas que hacer, pero fue muy diferente y lo hice con mucho gusto, porque aunque yo tenía cosas que hacer de castigo, mi padre comprendió el por qué había hecho y también me dio una solución para no actuar de esa manera en la siguiente ocasión. Pero a su vez me hizo sentir que estuvo bien el haberme encabronado por algo. También me hizo saber que está bien que yo pueda tener una respuesta a un tipo de violencia. Y también me dijo que el tener esa respuesta no es una respuesta y que no es suficiente para que yo tuviera esa respuesta. Fueron tantas lecciones en tan poco tiempo que está tan impreso en mi psique que nunca lo voy a olvidar y la voy a transmitir. Entonces esta historia que te cuento, y qué bueno que la conté, porque así queda grabada, es un ejemplo que quizás para ti es insignificante y muy burdo, pero es un ejemplo que marca la vida de un hombre. Y así yo estoy intentando imprimir y marcar la tuya y de los que vienen después, porque esto precisamente está diseñado para grabarse, para que esto lo puedan ver generaciones y entenderlo. Y si tú estás viendo esto y algún día tuviste alguna situación similar, te entiendo, no es la respuesta, pero te entiendo. Y qué bueno que tengas esos sentimientos, esas emociones, y que sepas qué hacer con ellas solamente cuando sea necesario. No es el momento, repruebo la violencia, pero cuando haya un caso extremo, que sepas defender lo que más amas, que es tu familia, los tuyos, tus amigos, tu familia que no naciste con tu familia, la familia que tú elegiste, que son tus mejores amigos, tu brazo derecho, las personas que más quieres, que más amas, las mujeres con las que estás. Todo esto merece la pena defenderlo y estar dispuesto a ponerte en la línea. Eso es lo que hace un hombre. Entonces, y también hacerte responsable, porque también eso me dijo. Y si te vas, y quiero que te disculpes mañana y lo hagas como un hombre, que
Que lo hagas sin estar pendejeando, ni burlándote, ni nada. No, que lo hagas. Aunque te estés cagando, tienes que hacerlo. Ok, sí. Y lo fui a hacer. Entonces me hizo responsable de mis acciones. Pero a su vez me dijo que en ciertas circunstancias eso está bien. Y me hizo sentir entendido. Que eso es muy importante. Por eso te digo, te entiendo. Me hizo sentir que no estaba solo. Muy probablemente si eso lo hubiera enfrentado sin mi padre, me hubiera sentido solo. Incomprendido y frustrado. Pero mi padre comprendió de dónde venía mi error. Y eso me dio mucha seguridad en mí mismo. Momentos así pueden forjar tu vida para siempre. Lo hacen. Por eso es tan importante. Y a su vez también me compartía muchas historias, mitología y cosas épicas. Y eso también forjó mi psique. La imprimió de tal manera que me marcó de por vida. Para bien. Y esa es la mejor herencia. Un buen ejemplo. No necesitan ser millones. Porque con un buen ejemplo los puedes hacer. Fake.